Jueves 27 de febrero, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Panorama Nicaragua, una producción y un esfuerzo de 3 medios de comunicación que nos hemos unido para seguir informando, para vencer la censura que ha impuesto el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo en Nicaragua. Nicaragua Actual, 100% Noticias y Despacho 505, nos sumamos para informarles a ustedes. Hace pocos momentos el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunciaron a través de una misiva su salida del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al denunciar y rechazar el informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por este foro internacional en el que se da a conocer las violaciones de derechos humanos y se señala a la Policía Nacional y al Ejército de Nicaragua de participar en la represión estatal en contra del pueblo nicaragüense. ¿Qué dice Managua en este comunicado? Vamos a escuchar parte de la intervención de la vocera sandinista Rosario Murillo. Al presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señor Jürg Lauber, una misiva donde hacemos referencia al autodenominado informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que se incluyó en el tema 2 de la Agenda, Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General en el 58 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que inició el 24 de febrero recién pasado. Decimos que una vez más el Consejo de Derechos Humanos, ese Consejo, viola su propia normativa contenida en la resolución 6251 aprobada el 15 de marzo del 2006 durante el 60º periodo ordinario de sesiones, en el cual se establecieron los principios de objetividad, imparcialidad y no selectividad en el examen de las cuestiones de derechos humanos, así como la obligación de eliminar la aplicación de un doble rasero y de eliminar la politización. El informe del autodenominado Grupo de Expertos que Nicaragua no reconoce, al igual que los informes anteriores, las declaraciones, comunicados y actualizaciones de esa oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerencia en los asuntos internos de los estados y para irrespetar la soberanía nacional. Estos mecanismos se constituyen no solamente en verdaderos métodos y plataformas políticas para desprestigiar la labor de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, gobierno de la República de Nicaragua, en la consolidación de la paz y la seguridad, sino que también son un obstáculo para el desarrollo económico y social del pueblo nicaragüense. Esos informes son un obstáculo para el desarrollo económico y social del pueblo nicaragüense que pretende ese obstáculo. Y sobre esta decisión que ha tomado Managua de salirse del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, hemos consultado al político Juan Sebastián Chamorro al respecto. Ayer por la oportunidad, lo recibimos con
realmente un sentimiento de que se ha hecho un trabajo de incidencia internacional en los foros de derechos humanos y que este trabajo de incidencia, sobre todo el trabajo que han hecho los familiares de las víctimas, de los asesinados, los desterrados, los desnacionalizados, los expresos políticos, los presos políticos y sus familiares, todos estos testimonios, toda esta enorme cantidad de evidencia que el grupo de expertos ha venido recolectando en los últimos 2 años ha sido contundente. Y en este sentido, la dictadura responde como lo sabe hacer, solamente como lo sabe hacer, y es a través de un comunicado grosero, mentiroso, con ácido, con el hígado, y eso demuestra, Gerald, de que lo que está puesto en ese informe es verdad y que le duele. Y peor aún, lo hacen en el momento en el que se está haciendo y se está negociando en el Consejo de Derechos Humanos una resolución con relación a Nicaragua. Entonces lo que están haciendo es más bien llamando más la atención, y cualquier tipo de apoyo que hubieran podido tener de países impresentables en temas de derechos humanos, que han venido haciéndole el juego a las declaraciones de la embajadora en este consejo, ya no van a estar presentes, de tal manera de que desde el punto de vista también diplomático y político es una torpeza, porque deja el campo libre para que el Consejo de Derechos Humanos efectivamente apruebe una resolución todavía más fuerte, con la ausencia de Nicaragua, que ya decide abandonar el Consejo. Obviamente todo lo que es esa carta de comunicación, que todavía no ha llegado a Ginebra, porque son horas no laborables en Ginebra, todavía la Unidas se va a anunciar probablemente hasta la mañana de Ginebra, en unas horas. Esta comunicación tiene un montón de mentiras y de alegatos totalmente falsos, pero el que más me llama la atención es cómo tratan de desprestigiar y cómo tratan de minimizar y decirle autollamados expertos al grupo de expertos sobre Nicaragua, porque saben de que estos investigadores, estos expertos sobre derechos humanos, Gerald, han hecho un trabajo de investigación, miles de entrevistas, miles de folios, y que tienen, y ya lo dijeron, para más o menos unas 3 a 4 semanas, a partir de mañana, la posibilidad de ya decir nombres específicos de las personas que se han visto involucrados del ejército, principalmente, pero no solamente del ejército, sino también de todas las estructuras públicas y paraestatal y para policía y paramilitares, de la comisión de todos estos delitos y crímenes de lesa humanidad. Así que nosotros lo estamos viendo esto como un triunfo de la justicia internacional, el hecho de que se hayan molestado tanto y que lo hayan demostrado con senda carta, solamente puede ser evidencia de que les ha dolido, y les ha dolido porque es cierto. El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua ha identificado el papel del ejército junto a la policía y paramilitares en la represión del año 2018, que cobró más de 350 vidas. El presidente de este organismo adelanta que publicarán una lista de más de 100 funcionarios de la dictadura en Nicaragua, identificados como piezas claves en las estructuras represivas del régimen de Daniel Ortega. Uriel Velázquez, de Despacho 505, ha preparado la siguiente entrevista. Jan Michael, gracias por estar con nosotros aquí en Despacho 505. ¿Cómo llegan a la conclusión de que el ejército sí participó en la represión, y cuáles son los principales hallazgos que ustedes encontraron de esa participación del ejército? El 20 de abril de 2018 se realizó una reunión en el auditorio Carlos Agüero Echeverría del Estado Mayor de Managua,
En ese lugar fueron convocados oficiales del Comando de Operaciones Especiales del Ejército, oficiales de Educación Patriótica, oficiales de inteligencia y contrainteligencia, así que como personal y cuadros, todos activos y en funciones. La reunión fue presidida por el general del Bayardo Ramón Rodríguez Luis, jefe del Estado Mayor, y Néstor Moncada Lao, asesor de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República. Y el jefe del Estado Mayor dio la orden presidencial informando que debido a que se estaba fraguando un golpe de Estado, los oficiales allí presentes iban a ser asignados por la unidad personalizados a diferentes unidades militares para aniquilar a los líderes de estas manifestaciones que supuestamente buscaban desestabilizar el país. Tenemos información de que al menos 5 comandos militares regionales, el primero al mando del coronel, el segundo a un otro coronel, etcétera. Ujú. No vamos aquí a hablar de los nombres, participaron como miembros de sus tropas en la represión. También lo hizo la Fuerza Aérea del Ejército en cabeza del coronel X y Y. Ujú. Asimismo participaron el coronel que luego también vamos a identificar. Sí, ustedes Eh, entiendo que en este momento de la investigación, o bueno, en este momento del proceso Nosotros, de investigación del proceso, no pueden publicar los nombres de las eh, personas involucradas porque están esperando una respuesta de parte del gobierno. Pero si puede cuantificar en este proceso de investigación, no solamente del ejército, sino ujú, toda la represión, más o menos cuántos funcionarios tienen identificados. nos, más de un centenar. ¿Cuál es la valoración que podría hacer usted sobre Nicaragua con una reforma constitucional que acaba de pasar que consolida el poder absoluto de Ortega y Murillo? Ustedes lo dicen en el informe también. Las dos fuerzas principales de seguridad involucradas en operaciones de represión y de espionaje o vigilancia contra la población. ¿Cómo podría describir usted en este momento a Nicaragua como país, como Estado? Mira, Nicaragua en este momento es lo que podría o debería, pero es siempre complicado trabajar con calificativos, o sea, unos la llaman como régimen dinástico, otros una dictadura, otros un sistema autoritario. Yo preferiría llamarlo un sistema de Estado que está diseñado de tal manera de perpetuarse en el poder, en la cabeza de la familia Ortega. Es una reforma constitucional que está hecha a medida de la cúpula que en ese momento está dirigiendo el país. Esto tiene, salvo, debo confesar, no conozco la constitución del Corea del Norte, pero tiene facetas de un régimen como aquel que conocemos en otra región de este mundo. Ahora, Jean Michael, este informe debería servir como una herramienta para procesos de investigación penales que pueden abrirse en otros países. Vemos que Argentina también tiene una investigación en curso por crímenes de lesa humanidad. Sí, eh, mira, desde una perspectiva técnica, Mm. umbral probatorio que nosotros aplicamos incide en muchas jurisdicciones como el umbral probatorio que uno necesita para abrir una causa penal y en algunas se acerca bastante a lo que se necesita para emitir una orden de captura. Eso lo hemos ampliamente explicado desde nuestro primer informe
ahí pueden ver los razonamientos que podrían ser útiles para hacer técnicamente uso de nuestra información. Continuamos con más acá en Panorama Nicaragua, un esfuerzo de 3 medios de comunicación, Nicaragua Actual, 100% Noticias y Despacho 505. Los jefes de la policía y el ejército fieles a Ortega Murillo fueron ratificados en sus cargos con la extensión a 6 años. Vamos a ver el siguiente resumen de las noticias más importantes. El jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, fue ratificado en el cargo por un período que comprende del 2025 al 2031, de conformidad a los lineamientos de la nueva constitución creada por la dictadura Ortega Murillo. Con 15 años al frente de la institución castrense, se ha encargado de cumplir a cabalidad las órdenes del régimen. Avilés es fiel y cercano al criminal de lesa humanidad Daniel Ortega. El titular del ejército juró, durante su investidura, defender la paz, un término que refiere la permanencia del ilegal gobierno sandinista. Hemos jurado cumplir fielmente las responsabilidades del cargo de comandante en jefe de las fuerzas militares del ejército de Nicaragua, en el que hoy he sido nombrado. Lo hago consciente que ante todo soy un soldado del pueblo y que junto a todos mis hermanos de armas estaremos leales, firmes y cohesionados, defendiendo los derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Que en todos nuestros actos seremos consecuentes con el sentir que somos leales y dignos herederos del ejército defensor de la soberanía nacional que fundó y comandó nuestro general Sandino y de su divisa de patria y libertad. Por 6 años más fue designado jefe de la policía represora el consuegro de Daniel Ortega, Francisco Díaz, cabeza visible de las violaciones a los derechos humanos y ejecución de torturas en contra de opositores y ciudadanos en general. Díaz renueva su cargo en medio de la juramentación de 30.000 paramilitares preparados para asesinar y con cobertura de impunidad. Los miembros de la Policía Nacional, la Policía Voluntaria, comandante Julio Buitrago y del Ministerio del Interior, le ratificamos nuestra lealtad y obediencia. Le ratificamos nuestra lealtad y obediencia. Jamás permitiremos que el golpismo provoque destrucción, muerte, terror y zozobra, y reiteramos nuestro compromiso de defender la paz, proteger la vida, garantizar la seguridad de las personas y sus bienes, la prevención, persecución e investigación del delito para avanzar y prosperar en nuestra Nicaragua bendita, soberana, digna, siempre libre, orgullosa de nuestra historia y de nuestros triunfos. No pudieron, con la paz. Con la paz. El grupo de expertos en derechos humanos para Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas señaló al ejército de Nicaragua de cometer crímenes de lesa humanidad, elevando el umbral de probabilidad contra el ejército. Los señalamientos de la ONU surgen en el contexto de la ratificación de Julio César Avilés como jefe del ejército, que incluye la extensión de su periodo por 6 años. Este y otros hallazgos fueron expuestos en el último informe del GREM, que detalla la muerte del Estado de Derecho en el país centroamericano. I will talk in particular about the new constitutional overhaul, which took effect just a week ago. And is the final piece
in Daniel Ortega and Rosario Murillo's calculated campaign to wipe out checks and balances, tighten their grip on power, and turn repression into law. A co-presidency tailor-made for Ortega and Murillo, complete with the option to name their children as vice presidents, seems less like a constitution and more like a royal decree. The man who once fought against a family dictatorship has now built one that is even more grotesque. But this Constitution doesn't just cement the rule of law of one family. It buries any remaining civil space and guarantees that Nicaraguans whose rights are violated have nowhere to turn. Ortega and Murillo now rule over the judiciary, the legislature, and the electoral system, which under the Constitution have been reduced to mere bodies to be coordinated by the presidency. Under the new Constitution, Ortega and Murillo can now strip away all rights, almost at will, summon the military to act as their police enforcers, and unleash masked volunteer police, now enshrined in the Constitution, to do their dirty work. Seguimos informando acá en Panorama Nicaragua. La noche del 26 de febrero en Managua, Rosario Murillo fue quien juramentó a 30,000 policías voluntarios encapuchados, a quienes Daniel Ortega en su discurso aseguró que son combatientes históricos. Para la ex camarada del dictador sandinista Dora María Telles, considera que este es un despliegue de empleados públicos como una debilidad de la dictadura. Escuchemos. Hola Lucía, buenos días. Lo que ha mostrado la dictadura de los Ortega Murillo en estas semanas, que tiene que estar presentando ahí unos empleados públicos vestidos de paramilitares, ¿verdad? Porque eso es lo que son, pues, son un montón de empleados públicos vestidos de paramilitares. Daniel Ortega dice que son combatientes históricos, pero los combatientes históricos ya están ancianos, ya tienen 70 años, prácticamente 68 años, no ibas a ver pues esa cantidad de ancianos ahí de bastón y silla de ruedas, y lo que viste son empleados públicos de mediana edad, vestidos de paramilitares, ¿verdad? Con esa pasamontaña y además uniformados y obligados a ir a esas presentaciones. Pero esas presentaciones que hacen los Ortega Murillo son un símbolo de debilidad. Nadie que se sienta fuerte, que se sienta estable en el poder, que se sienta sólido, pues necesita hacer semejante despliegue. Ellos hacen ese despliegue porque se sienten débiles, porque sienten que el pueblo nicaragüense ni los quiere, ni los respeta, ¿verdad? Y que ellos tratan de hacer eso solo para infundir temor, ¿verdad? Porque ellos creen que pueden infundir temor eternamente, pero la verdad es que quienes están atemorizados son ellos, porque son ellos quienes hacen ese despliegue para fortalecerse, para sentirse mejor, para sentirse apoyados, para sentirse rodeados de fuerza bruta, porque saben que no pueden mantener el poder en Nicaragua si no es mediante la fuerza bruta, como planteó el grupo de expertos. Y bueno, lo hacen en la juramentación de Avilés, que es el jefe del ejército más indigno que ha tenido el ejército de Nicaragua, el único que se ha reelegido indefinidamente prácticamente por arrodillar el ejército ante la familia Ortega Murillo, y el consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues que es Francisco Díaz, que ya se sabe que es un jefe de policía, igual que al jefe del ejército, profundamente comprometido con la represión, pero que en el caso de Díaz, pues es además de la familia de los Ortega Murillo, y eso para ellos es lo más importante, que sea de la familia, que tenga lealtades familiares y que les deba pues el favor, como en el caso de Avilés, que les debe amplios favores, ¿verdad?, a la familia Ortega Murillo.
el grupo de expertos en su informe los pone en su lugar, ¿verdad? Los ubica como parte sustantiva de la cadena de mando de la represión en Nicaragua, desde el 2018 hasta la fecha. Eso claramente el informe es amplio y suficiente en señalar las responsabilidades, la complicidad y el ejercicio de la represión por parte del ejército y la policía, conducidos por una jefatura que llevó a oficiales y a armas a manos de los paramilitares. Y en el caso de la policía, pues ya no se diga, el propio Francisco Díaz confesó en público en un programa de televisión que los paramilitares eran su policía voluntaria. Pero bueno, esos grandes despliegues, esos grandes actos que han hecho en todo el país, es una muestra de la debilidad del régimen, que saben que el manual de la tiranía, esa reforma que hicieron supuestamente a la Constitución, pero que es un verdadero manual de la dictadura, eso no es ninguna constitución para Nicaragua ni para los nicaragüenses, es un manual de la dictadura, para la dictadura. Ellos saben que ese manual pues tampoco lo sostienen el poder y que se van debilitando cada día más, hagan lo que hagan. Y ese régimen es un régimen que tiene fecha de terminación, y esa fecha de terminación va a ser pronto. Con esta comparecencia de Dora María Telles vamos a finalizar esta edición de Panorama Nicaragua. Usted nos puede leer a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales de cada medio de comunicación y por supuesto suscribirse a nuestros canales de videos en YouTube. De esa manera nos apoya para que nosotros sigamos informándoles a ustedes. Esto es un esfuerzo colaborativo de 100% Noticias, Nicaragua Actual y Despacho 505. Gracias por haber estado con nosotros.